Amados hermanos, que el Señor conceda bendiciones a su vida. Doy gracias por la oportunidad que se me da de poder compartir un mensaje de la palabra de Dios, que no solamente quiero compartir con ustedes, sino que ha tocado mi corazón, ha tocado mi vida, y sé que ha de ser de bendiciones para con cada uno de ustedes. Mi nombre es Reni Moncayo, y en cumplimiento también en la materia de homilética, pues quiero compartir este mensaje para poner también en práctica lo aprendido en clase y poder cada día compartir con otros de una manera más responsable y dedicada de la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartirle el tema que se titula Aspiraciones cumplidas. Y cuando menciona el título Aspiraciones cumplidas, muchas veces se me viene a la mente qué aspiraciones tiene el ser humano, cuáles son las aspiraciones del ser humano, cuáles son las aspiraciones de cada uno de nosotros. Por lo general, muchas veces nos trazamos metas en nuestra vida como adquirir un vehículo, comprar una vivienda, tener una familia, tener un trabajo estable. En nuestra vida cotidiana podríamos decir que es bien y es aceptable. Cualquier ser humano tiene que tener sus metas en su vida claras. Pero como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, debemos de tener unas aspiraciones, un enfoque en nuestra vida y guiarnos a poder cumplir esas aspiraciones para poder ser cada día más de ejemplo como hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a estar basados en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 11, y también estaremos apoyándonos en Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 32. Antes de entrar ya en este tema que es muy interesante, quisiera invitarle a que podamos poner en manos de Dios para que no sea yo hablando esta palabra, este mensaje, sino que sea el Señor usándome como un instrumento. Amado Dios, Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, de poder enseñar a otros de lo que tú nos has mostrado por medio de tu palabra, el mensaje, Señor, que pueda generar un cambio en nuestra vida y que no llegue vacío ese mensaje, Señor, que no llegue vacío, sino que pueda generar cambios en cada uno de nosotros para cada día poder reflejar tu amor, tu misericordia y sobre todo que podamos ser de testimonio como hijos tuyos, Padre. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amados hermanos, les invito nuevamente entonces que podamos ubicarnos en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 11 exclusivamente. Dice así: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice el Señor que tiene pensamientos de paz para nuestra vida, y tiene no solamente pensamientos de paz, sino que, como dice la palabra de Dios, Él conoce los pensamientos de nuestras vidas. Él conoce qué es lo mejor para con cada uno de nosotros. Entrando en el tema de aspiraciones cumplidas, como bien le decía, es un tema muy interesante, pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos puntualmente en el pueblo de Israel. Cómo ellos, atravesando una dificultad en un momento determinado de la historia, el Señor le da esta promesa de que Él conoce sus pensamientos, y no solamente que conoce, sino que tiene pensamientos de paz para con cada uno de ellos. Ubicándonos en el contexto histórico que se encontraba el pueblo de Israel, les quiero recordar o traer a memoria que el pueblo de Israel, en este momento cuando Jeremías da esta palabra, se encontraba en cautiverio. Recordamos que el pueblo de Israel fue sometido nuevamente a cautiverio y fueron muchos llevados a Babilonia durante la época de Nabucodonosor, cuando el pueblo de Israel fue sometido. El pueblo de Israel se encontraba en una tierra que no le pertenecía, en una tierra que estaba alejado de su ciudad, alejado de su identidad, ubicándonos en el contexto que cada uno de los ciudadanos israelíes se encontraba. Seguramente no fue nada fácil salir de su país, salir de su comodidad, salir de su confort y encontrarse en otro país ajeno y sobre todo sometido. En esas circunstancias se encontraba el pueblo de Israel, y seguramente no fue fácil para ellos porque pasaban por dificultades, pasaron seguramente por necesidades, seguramente añoraban volver a su tierra, pero no les era permitido porque estaban bajo un dominio. Y el Señor les da esa promesa de que Él conoce los pensamientos.
Él conocía los pensamientos de cada uno en particular. Sabía que el pueblo de Israel no estaba pasando nada fácil. Sabía que el pueblo de Israel no estaba pasando nada agradable para ellos. Que tal vez ellos preguntaban así: Señor, ¿por qué tú no nos respondiste en el momento de que nosotros rogamos a ti de que no permitiera que nos invadieran, que nos sometieran? ¿Por qué no escuchaste nuestras oraciones, sino que permitiste de que fuéramos llevados en cautividad y que fuéramos sometidos? Y no solo eso, sino que nos arrancaran nuestra identidad porque nos llevaran a otro lugar. Y así como el pueblo de Israel se preguntaba muchas veces eso, muchas veces nosotros también nos preguntamos: Señor, ¿por qué tú permites que me pase esta dificultad? Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? El pueblo de Israel seguramente se lo preguntó muchas veces. El Señor no me escucha, el Señor no está aquí. Pero en medio de todas esas dificultades, el Señor estaba allí latente. Amados hermanos, aspiraciones cumplidas. Y el primer punto que quiero compartir con cada uno de ustedes tiene que ver con el tema de que Dios piensa en nosotros. Dios piensa en nosotros, hermanos. No es algo de que la naturaleza, los seres humanos, las personas podemos observar de que digan: no, Dios no existe. Dios no se acuerda del ser humano porque han ocurrido tantas catástrofes, ha ocurrido tanta dificultad en este mundo. Personas se vuelcan entre sí, personas le hacen daño a su prójimo. Dios se ha alejado de esta humanidad. Pero no lo es así, hermano. No es así. Dios piensa en cada uno de nosotros. Dios piensa. Y quiero invitarle a que puedan leer en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 16, que dice así, ¿no? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Amados hermanos, el Señor nos escogió a cada uno de nosotros. Y no solamente que nos escogió, sino que piensa en nosotros. Y vuelvo al tema. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Estarán relacionadas con los planes de Dios? ¿Qué aspiraciones has trazado en tu vida? El pueblo de Israel se encontraba en un momento seguramente dificultoso. Seguramente: Dios, te has olvidado de mí. Dios, tú no estás aquí. Personas que emigran o que han salido de sus países saben que es estar en otro lugar que no les pertenece. Estar en un lugar que no te representa. Estar en un lugar que te toca aprender su cultura, toca aprender sus costumbres. Pero que a pesar de que tú te las aprendes, te intentas involucrar dentro de ese sistema, todavía hay algo que te falta. Todavía hay algo que te hace sentir como que tú no eres de aquí. Así se encontraba el pueblo de Israel. Sabía que tenía una tierra. Ellos sabían muy bien que el Señor les había prometido y que le había dado por herencia una tierra, así como se la prometió a Abraham. Pero en ese momento ellos se sentían como que: Dios, tú te has olvidado de nosotros, tú no existes, tú estás allá, no escuchas mis oraciones, pero no lo haces. Dios estaba atento del pueblo de Israel. Él sabía que ellos tenían que pasar por un proceso muy doloroso, pero que les tenía que pasar por ese proceso. Ellos tenían que pasar por ese proceso para entender lo que Dios iba a obrar en sus vidas. Otro dato muy importante en cuanto al pueblo de Israel es que ellos estaban pasándola no solamente difícil, sino que en ese momento en que ellos estaban en esa cautividad, se dio un momento muy curioso, un dato muy curioso, que el rey Nabucodonosor acababa de quedar loco por completo. Por lo tanto, se sentía como que un desgobierno. O sea, imagínese una tiranía. Pero en este caso peor, porque el gobernante se acababa de volver loco por completo. Entonces, ellos vieron la oportunidad. Dijeron: ¿será este el momento para escaparnos, huir y regresar a nuestra tierra? 3 personajes muy curiosos, falsos profetas por supuesto, les instaban al pueblo a que era el momento de escaparse y volver a su tierra. Los nombres de estos profetas eran Acab,
Sedechías y Semayas. Un poco difícil de pronunciarlo, pero ahí voy. Esos profetas le instaban al pueblo a que era el momento oportuno para regresar a su pueblo. Pero esos profetas no estaban dejándose guiar por el Señor. No era lo que Dios quería con ellos. Era en otra oportunidad. Sí, el pueblo de Israel iba a volver a su tierra, pero después de un proceso. Ellos tenían que pasar 70 años de cautividad, para que nuevamente el Señor los llevara a su tierra. Y como dice en el mismo libro de Jeremías 29, capítulo 14: y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. El Señor les recuerda nuevamente esta promesa, que Él después de este proceso los iba a hacer volver indiferentemente en el lugar que se encontraran. Tal vez la circunstancia les animaba o les sonaba al oído, vamos, es la oportunidad, el rey se acaba de volver loco. Es la oportunidad de podernos reunir y armar una cruzada para volver a nuestro país. Pero no era fácil. Recordemos que ellos estaban devastados, no tenían los recursos suficientes y seguramente iban a pasar por momentos dificultosos. Entonces el pueblo de Israel necesitaba en ese tiempo, en ese momento, una respuesta. Y muchos falsos profetas les instaron que era el momento oportuno para volver. Es allí donde se levanta el profeta Jeremías y le dice: no, no es el momento. El Señor conoce sus pensamientos y quiere paz. El Señor no va a buscar en nuestra vida algo que nos va a llevar a un peligro. Definitivamente ellos pudieron haber salido en esa oportunidad, pero la historia hubiese sido otra, definitivamente. Es el tiempo de Dios. El Señor conoce nuestros pensamientos. Él conoce a cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, Dios nos conoce mejor que nadie. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea que el Señor conoce su redil. Los pensamientos de Dios son lentos. A veces pueden tardar, a veces pueden pasar dificultades, pero no es en el momento de nosotros. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios que van a suceder las cosas, amados hermanos. A veces podemos ver: Señor, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no nos respondes? No es nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Otro punto muy importante a recordar es que los planes de Dios no tienen parecido con la realidad. Y lo podemos observar en nuestra naturaleza. Para nosotros mover escombros necesitamos una maquinaria determinada, dependiendo también la cantidad de escombros, para poder trasladarlo, para poder levantarlo. Y la maquinaria, por lo general, usted ve un camión grande y dice: ese camión sirve para trasladar escombros, para trasladar equipo pesado, maquinaria pesada. Pero los planes de Dios no son así. Un ejemplo de ello: usted puede ver una semilla pequeña. Usted puede decir: una semilla pequeña. ¿Qué puede salir de una semilla pequeña si es solo algo pequeñito? Pero en la naturaleza una semilla pequeña se puede convertir en un árbol frondoso, grueso, fuerte y puede dar frutos. ¿Cómo? Algo tan pequeño e insignificante que no se le ve nada puede llegar a ser así. Así son los planes de Dios. Lo podemos ver también en la naturaleza, como a lo largo de la historia podemos ver en lo que es la historia de nuestra naturaleza, cómo los diferentes procesos que vivió la Tierra en los catástrofes, cuando hubo la inundación, cuando hubo los diferentes caos que se presentaron en la naturaleza, como dice, ¿cómo algo que Dios creó tan perfecto pudo haber sido destruido? No, todo estaba dentro de los planes de Dios. Hoy en día podemos usar el carbón, el petróleo, el gas, minerales que están debajo de la tierra, pero que fueron fósiles que se crearon hace cientos y cientos de años y que comenzaron un proceso para convertirse en lo que hoy es. Dios conoce todo. Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar el combustible, el gas.
Los planes de Dios no son lo que parecen. Seguramente el pueblo dijo, es el momento de escapar, es el momento de retornar a nuestro país. Pero no. Dios no actúa de esa manera, aunque nos cueste saberlo. Dios no actúa así. Él tiene un plan para nuestra vida y es lo que necesitamos saber como creyentes. Dice en el capítulo 31, versículo 8. He aquí yo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverá acá. Volverán en el tiempo de Dios. No es cuando podamos ver, esta es la oportunidad, este es el plan de Dios, no. Preguntémosle, Señor, ¿por qué estoy pasando esta dificultad? ¿Por qué permitiste que pasara este momento tan difícil en mi vida? ¿Qué planes tienes para mi vida? ¿Qué quieres moldear en mi vida? El pueblo de Israel necesitaba ser moldeado nuevamente. Ellos pasaron muchos procesos, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, a pesar de ser ese pueblo que Abraham, el Señor le dio la promesa de que haré de ti una nación grande. O sea, ellos lograron conquistar territorios, ellos lograron, pero a pesar de que lograron muchas cosas, se les olvidaba muchas veces recordar de dónde habían salido y quién era Dios. Entonces, los planes de Dios no tienen parecido con la realidad, amados hermanos. El Señor nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Y Él actúa y obra en nuestra vida. Y aunque pasemos por momentos dificultosos, digamos, ¿por qué permites pasar eso? No. Los planes de Dios no son lo que parecen. Cuando vemos que está pasando algo diferente, es porque Dios está obrando. Es como el barro. Cuando el alfarero lo moldea, a veces si consigue una piedrita tiene que desarmar y volver a armar hasta que logra perfeccionar esa pieza que Él quiere. Así son los planes de Dios. Él nos va a pasar por procesos hasta lograr perfeccionar esa obra en nuestra vida. Y el tercer punto muy importante también es los pensamientos de Dios coinciden con nuestras mejores aspiraciones, amados hermanos. Si verdaderamente nos dejamos guiar por los planes de Dios, van a coincidir con nuestras aspiraciones. Y esto está también basado en Proverbios 16:3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y Él afirmará tus proyectos. Si empezamos a encomendar a Dios nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas, y que estén direccionados con los planes del Señor, Él los va a afirmar. Siempre y cuando verdaderamente nos sometamos a su voluntad. Que las aspiraciones en nuestra vida no estén enmarcadas en algo pasajero, en algo momentáneo, sino en algo eterno, en algo que va más allá de lo momentáneo, de un placer pasajero, no. Que deban estar basadas en algo que nos va a garantizar la vida eterna, que nos va a garantizar estar con nuestro Padre Celestial alabando y glorificándolo por la eternidad. ¿El pueblo de Israel pasó dificultades? Sí. ¿El pueblo de Israel fue esclavizado? Sí. ¿Muchos de ellos padecieron? Sí. Pero en medio de eso estaba Dios obrando. Ahora le pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, ¿qué aspiraciones tienen ustedes en sus vidas? Tal vez el pueblo de Israel tenía la aspiración en ese momento de retornar, de estar nuevamente en su tierra, en su nación, en lo que los identificaba, en lo que ellos amaban y anhelaban. Pero ¿estaba eso dentro de los planes de Dios en ese momento? ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Qué planes tiene Dios para con cada uno de nosotros? Juan 17:26 dice: les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer todavía. ¿Estamos dando a conocer el plan de Dios? ¿Estamos dando a conocer al Señor? Oseas 6:3 dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a nuestro Señor. Amados hermanos, necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos volvernos al Señor. Nuestras aspiraciones futuras o aspiraciones cumplidas deben estar enmarcadas en lo que es la felicidad, en glorificar a nuestro Padre Celestial, en servir a nuestro Señor. ¿Estamos glorificando nosotros a nuestro Padre? ¿Estamos sirviendo nosotros al Señor?
Como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará con él todas las cosas? Sí, ciertamente las dará. Si el Señor Jesucristo no escatimó en venir a la tierra y morir por cada uno de nosotros y entregar su vida, ¿cómo nosotros vamos a decir que no podemos? Sí podemos, amados hermanos. Sí podemos entregarnos no solamente a medias, sino por completo. Que nuestras aspiraciones puedan estar enfocadas en servir y glorificar al Señor. Es allí donde vamos a entender que eso nos va a dar felicidad. Que estamos sirviendo al Señor, que estamos entregándolo todo por el Señor. Esa debe ser nuestra aspiración, hermanos. Que podamos decir, he cumplido las aspiraciones del Señor en mi vida. Puedo decir, estoy sirviendo al Señor. Estoy glorificando al Señor. Y eso va a causar felicidad en mi corazón. Y como leía anteriormente en Proverbios 16:3, el Señor va a firmar cada uno de los planes y proyectos que podamos tener en nuestra vida, si verdaderamente enfocamos en servir al Señor. Vamos a orar, amados hermanos, para que este mensaje no quede allí, sino que podamos enfocarnos en servir al Señor. Podamos enfocarnos en glorificar al Señor. Y vamos a ver cómo esa felicidad que es incalculable, que no tiene precio, va a empezar a actuar en nuestras vidas. El pueblo de Israel pasó por un proceso de 70 años de cautividad. No sé cuánto vamos a tardar nosotros. No sé cuánto vas a tardar tú en ese proceso. Pero en ese proceso comenzamos a servir al Señor. Comencemos a glorificarle a Él. Amén. Padre, te doy gracias por este mensaje, por tu palabra, porque ha sido de edificación para mi vida y que sé que ha de ser para otras personas, Señor. Que este mensaje no quede de allí, sino que pueda generar efecto en nuestras vidas, que podamos empezar a cumplir esas aspiraciones en nuestra vida, de poder glorificarte, de poder servirte, Señor, y poder generar ese cambio en nuestra vida que genere paz, que genere una felicidad más agradable, que es servir a Cristo. Servir a Cristo, que no tiene precio, Señor, que no tiene comparación. Es lo maravilloso, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones.